Hemos invitado al abogado Roberto Quiroz, a quien le digo gracias por estar acá. Abogado Quiroz, experto en derechos humanos, catedrático de Derecho Penal, miembro de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, asesor jurídico de ASOFAM, abogado en el juicio de responsabilidades a Luis García Mesa, representante defensorial de El Alto. Le agradezco por estar acá y quiero dar un par de datos antes, abogado, de esto que está sucediendo en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Hay dos facciones políticas representadas por Amparo Carvajal y por Edgar Salazar. Ambos se atribuyen la representación de esta instancia fundamental en nuestro país. Ambos activistas se atribuyen la presidencia de dicha organización. Salazar se posicionó en las oficinas de la Asamblea el 2 de junio, lo que fue denunciado por Amparo Carvajal ante la justicia. La Sala Constitucional Cuarta no resolvió la disputa, consideró que no puede determinar qué presidente es legítimo, lo que ha aumentado la tensión. Carvajal ha tomado la terraza de la sede, subió por unas escaleras y se ha instalado en la terraza de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en La Paz, en una vigilia muy dura que duró más de 10 días en medio del frío. Amparo Carvajal tiene más de 80 años y ha sufrido, por supuesto, el castigo del clima. Salazar es acusado de estar apoyado por el movimiento al socialismo y protegido por el gobierno de Luis Arce, pero Carvajal también es respaldada por plataformas y políticos de la oposición que sostienen la tesis del fraude y que han estado claramente brindando su apoyo a Amparo Carvajal. Salazar abrió en estos últimos días la posibilidad de un diálogo y por eso Amparo Carvajal y los grupos que la apoyan han decidido levantar esta vigilia y así proteger la salud de Amparo Carvajal, lo que nos parecía urgente. Las diferencias entre estas dos personas, Carvajal y Salazar, se han acentuado el 2018, cuando había terminado el mandato de Carvajal y no hubo un congreso para la renovación, pero luego hubo un proceso de elección. No es legítimo, no. Esa es la pregunta que yo le quiero plantear a nuestro invitado. ¿Cómo está viendo ya la parte legal en un tema tan difícil, tan politizado? Bienvenido y gracias por permitirme esta introducción. Gracias por la invitación. Y debemos partir afirmando que la Asamblea de Derechos Humanos, desde su fundación, ha sido una institución política que vela por los derechos humanos. ¿Por qué digo política? Porque nació como emergencia de la dictadura de Banzer. Previamente a ello había el movimiento de Justicia y Paz y una base de ese movimiento sirvió para crear la Asamblea de Derechos Humanos. Ahí naturalmente todos estaban unidos porque había que luchar contra la abierta dictadura en ese momento. No nos fijábamos si eran de izquierda, nacionalistas, de una iglesia, de otra iglesia. Eso con el tiempo se fue ahondando, esa división. Llegó un momento en que gente de la Asamblea se empezó a dividir porque surgieron sobre todo intereses personales. A la partida definitiva de Julio Tumiri quedaron... Fue el fundador, ¿no? Claro, fue el fundador. Quedó el compañero Paz como presidente, que estuvo en la Asamblea en representación de los periodistas, Iván. Entonces, Iván dejó también, después del juicio de responsabilidades, y ahí empezó unas pugnas internas, y voy a mencionar nombres: Alba Racín, Sacha Llorenti, Sonia Brito, que empezaron a dividirse y a cada uno a tener una posición partidaria y de intereses. Entonces, llega un momento en que no se entendían, nos invitan a los, entre comillas, viejos militantes de la Asamblea a una reunión de esas, y ahí se decidió, para evitar que continúen estas peleas, la pugna de estos grupos, se decidió por la compañera Amparo Carvajal, que estaba ahí, y obviamente como vieja militante también. Entonces, negociaron entre ellos
y se la eligió a Amparo. ¿Qué año es esto? Debe ser Más o hace unos menos. 8 años más o menos. Entonces, yo sugerí el nombre de Amparo para que se solucionara este problema y se la eligió. Pensábamos que iba a ser la persona que aglutine nuevamente a estas fuerzas Que internas. dé unidad, Claro. ¿verdad? Y lamentablemente no transcurrió ni 6 meses que la volvieron a uno de los grupos y se volvió a dividir. Hay otro problema que es importante hacer notar. Estatutariamente la Asamblea tiene una norma que no ha sido modificada legalmente. Han habido varias reformas que no han tramitado a nivel de Estado. Cuando la Asamblea se funda, se decide tomar el modelo de la Argentina. Y vinieron compañeros de la Argentina en ese sentido. Y decimos, aquí las organizaciones sociales, las organizaciones políticas, las organizaciones religiosas que participan en la Asamblea tienen igualdad de derechos y por tanto todos debemos luchar por los derechos humanos. Y para garantizar esa pluralidad en los estatutos se determina que la Central Obrera Boliviana, por ejemplo, tenía una cartera específica en la dirección, la Federación de Mineros también. A nivel departamental, las centrales obreras departamentales y el principal sindicato, digamos, departamental, participaban. Entonces, eso daba la posibilidad de tener una base de representación popular y las demás carteras eran electivas. Eso se modificó lamentablemente arrastrando a otro tipo de organizaciones para mostrar fuerza de estos grupos y eso perjudicó. Dentro de todo esto, ¿no existe o sí existe esta figura de presidencia vitalicia? A mí me ha sorprendido el anuncio de una presidencia vitalicia de Amparo Carvajal. No hay. A ver, nuestro primer presidente ha sido el expresidente del Estado, el doctor Siles, Salinas. A él le ha seguido el padre Julio Tumiri, luego decía Iván Paz. Entonces, eso nos muestra que no hay la presidencia vitalicia y en los estatutos no está señalado aquello. Ahora, si han modificado el grupo de Amparo los estatutos que no ha sido aprobado por el Estado, no tiene ningún valor legal el mencionar que es presidenta vitalicia. Ahora, a partir del gobierno de Tuto, que les entrega el inmueble, también... ¿Jorge Quiroga? Sí. Entonces surgen otro tipo de intereses de carácter económico, porque ese inmueble en varios de sus ambientes es alquilado y el manejo de esos recursos nunca fue clara, nunca fue transparente. Entonces, lo que genera también otro tipo de disputas. Entonces, aquí, lamentablemente, los integrantes de la Asamblea de Derechos Humanos han trastocado las bases y principios que tiene la institución para convertirlo en un centro de disputa partidaria y disputa de intereses personales. Así es, creo que le hace mal a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos tener, por un lado, acusaciones contra Salazar de responder al gobierno, también Amparo Canedo, donde hemos visto que ella ha estado Amparo Carvajal, que ha estado en conferencias de prensa junto a Carlos Mesa, ha estado reunida con miembros de la Resistencia Juvenil Cochala, ha estado con agrupaciones llamadas pititas, es decir, se nota que la polarización política del actual oficialismo y las oposiciones están presentes, están delante o detrás de esto y creo que no hace sino derrumbar la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. ¿Hay alguna solución? Bueno. Primero, que tienen que darse cuenta los compañeros o excompañeros de la Asamblea que la institución no se ha hecho para velar sus intereses, sino los intereses y los derechos de la población. Si son conscientes de aquello, obviamente van a dejar de lado sus posiciones y van a contribuir a que a través de un congreso se pueda elegir un nuevo directorio. Pero previamente a eso también es importante convocar y ver que asambleas departamentales y especiales han elegido sus directorios correctamente. De modo que un encuentro nacional, yo digo, con la estructura que señalaba los estatutos originales, puede solucionar el problema. Porque para evitar precisamente esas peleas y disputas entre los grupos sueltos, están los movimientos obreros que eran la base y el sustento de la Asamblea.
Hoy hemos visto incluso una presencia de la Embajada de España, entiendo, porque Amparo Carvajal es española y ha estado abrigada, apoyada también por la Embajada de España, lo que es lógico por su nacionalidad. Pero ¿cuáles tendrían que ser en verdad las instancias, los escenarios, por donde podemos encontrar una solución que nos dé paz a todos en el caso de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos? A partir de la ley que rige los partidos políticos y el sistema electoral, el órgano electoral tiene posibilidad de supervisar los temas electorales. Esa podría ser una vía para que el próximo Congreso, donde se elija al directorio de la Asamblea, tenga visos de legalidad, 1. 2, como decía, que haya participación de los organismos que originalmente fueron de la Asamblea, esos organismos sociales, que también hagan las veces de vigilantes, porque a ellos no hay necesidad de elegirlos. Ellos mandan a sus representantes y es parte del directorio. Y 3, también revisar quiénes están participando como militantes de la Asamblea, porque no puede ser que, habiendo participado en actos violatorios de los derechos humanos, quieran mostrarse como ahora defensores de los derechos humanos. Y estatutariamente decíamos nosotros en la Asamblea, no puede un violador de derechos humanos, un transgresor de los derechos humanos, pretender siquiera ser militante. Y ahora vemos que gente que ha participado en el golpe de Estado de la señora Yanine y compañía, está fungiendo como gran defensora de los derechos humanos. Es un contrasentido. De esto, les voy a mostrar un tuit de Julio Aliaga, que ha sido embajador designado por la presidenta del gobierno transitorio, Yanine Áñez, que ha lanzado hace pocas horas este tuit. Ahí está Julio Aliaga, la irana, que habla de una declaración de Edgar Salazar que hace pensar que él cree poder compararse con Amparo Carvajal. Ante tal hecho, propongo a quien se cruce con este tipejo en la calle, si puede, le escupa en la cara, porque se lo merece, dice el embajador de Yanine Áñez en México, Julio Aliaga. Creo que no es la idea. Creo que estas intervenciones políticas claramente no le hacen bien a esta crisis. No es política, yo diría que no es política. Es de personas descalificadas, que se puede calificar como delincuenciales, porque no se puede pensar que agredir a otra persona es lo correcto. Cuando estamos en un escenario donde los derechos y obligaciones democráticas nos determinan cómo debemos actuar. Y pues insultar, como dice ahí, escupir, ya son actos que no se admiten en una sociedad mínimamente civilizada y democrática. Entonces, cualquier cosa menos defensa de los derechos humanos. Entonces, si están en esos niveles, obviamente esa gente no ha de contribuir a que se solucione el problema. Pero en este caso, inclusive, estuve pensando que han tenido participación importante las diferentes iglesias, la católica, la metodista, la bautista canadiense, en la formación y en el trabajo cotidiano en la Asamblea. Representantes de los más altos niveles de la Iglesia pueden asistir al Congreso para garantizar que sus propios miembros de la Iglesia actúen correctamente. Entonces, hacer nuevamente que la Asamblea vuelva a sus bases, que sea una Asamblea donde todos actuamos en igualdad de condiciones y con igualdad de obligaciones. En este marco, abogado Roberto Quirós, usted es experto en derechos humanos, catedrático en Derecho Penal, miembro de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, asesor jurídico de ASOFAM, ha sido abogado también en el juicio de responsabilidades a García Mesa, fue representante defensorial de El Alto. Usted ha sido convocado en toda esta atención. ¿Han acudido a usted para contribuir al esclarecimiento y a la solución? No. Hace unos 2 o 3 años antes del golpe de Estado, ninguna vinculación con los integrantes de la Asamblea. No hemos sido convocados para ningún efecto. Yo creo que hay varios de los fundadores de la Asamblea que pueden contribuir también a esto. Sería muy bien que lo hagan, no por mí, sino por el resto de
compañeros que pueden contribuir con su experiencia y su sapiencia para encontrar vías de solución. Muchas gracias. Y de hecho, simplemente la expresión golpe de Estado ya para una parte del país lo pone en una bolsa no deseable, porque este país está lamentablemente dividido entre quienes hablan de un golpe de Estado y quienes hablan de un fraude monumental, y esto nos sigue separando. Ha sido un placer de verdad, sí, y una contribución a este tema el tenerlo acá, abogado. Gracias, Quiroz. pero lo de golpe de Estado emerge a partir de lo que señala la Constitución. La ascensión al poder que no sea por las vías señaladas en la ley electoral y la Constitución es un golpe de Estado. Entonces no hay que discutir, es buscar pretextos para no admitir que han habido interrupciones al proceso democrático del país.